Vivencias. Y ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman, hoy para hablar de los miedos y todas sus acepciones. Un concepto, vamos a hablar de su concepto normal hasta las expresiones más patológicas. Muy bienvenido, Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. La verdad que no sé, el día que nos acompaña, ese sol que brilla, el poder caminar por 18, creo que nos entona a todos como para poder situarnos de cara a una nueva primavera. Que, sí. No sé, no me preguntes cómo, por qué, pero uno siente y lo percibe en la calle como que la gente, no sé, disfruta de esta luminosidad. Estamos todos hasta un poquito más optimistas, ¿no? Claro. Ideal para hablar de este tema de hoy, que en realidad los miedos, a ver, veamos, son normales, es algo común, inherente a las personas sentir miedo. ¿Cuándo los podemos definir como normales o cuándo se tornan patológicos? Eso es importante, ese es el punto a tratar, Andrea. Bueno, el miedo es una respuesta sana a una situación compleja. El miedo nos alerta, nos prepara para situaciones, desde la noche de los tiempos, cuando nuestros ancestros estaban en las cavernas y debían luchar contra animales, o mismo las luchas interétnicas, cuando se veían expuestos a una situación de peligro, el organismo se preparaba para enfrentar la situación o para la huida. Claro. Entonces nuestro organismo se prepara, las pulsaciones aumentan, va más sangre a los músculos, esa famosa taquicardia cuando estamos en una situación de inminente peligro, y es una forma de salvaguardar. Está el miedo en ese sentido al servicio de nuestra integridad. Ahora, ¿cuándo el miedo se complica, Andrea? Sí. Se complica cuando se perpetúa, se exacerba y entra a marcar ciertos visos de irracionalidad. Y ahí estaríamos hablando de las fobias, ¿no? Claro. Las personalidades fóbicas, que están obviamente vinculadas a los trastornos de la ansiedad. Generalmente las personas fóbicas son personas con una estructura ansiosa, ¿verdad? ¿Y cuándo es que se instala la ansiedad generalmente? Cuando hablamos de personas vulnerables, con baja autoestima, controladoras, con ciertos conflictos no resueltos, y cuando a esas personas se les instala una situación de estrés, ahí se dispara la ansiedad. Y la ansiedad podríamos decir que es un motor impulsor cuando la podemos dosificar adecuadamente. Claro. O sea que tiene que ver también con ciertos rasgos, estas fobias de algunas características de la personalidad. Obviamente, los miedos, Andrea, los miedos en su expresión patológica, uno no nace con los miedos. Claro. Los miedos se van creando, se van generando. Adquiriendo. Exactamente, adquiriendo en virtud de un montón de procesos personales, subjetivos, individuales y también sociales. Cada época va instalando sus patrones de miedo también, ¿no? Fíjate, si los llevamos al plano del cine. Sí. Yo recuerdo que mi madre, mi padre, mis tíos hablaban del miedo que les generaban las películas de Boris Karloff, por ejemplo, en la década del 30. Entonces, un día muy, muy curioso, digo, bueno, vamos a ver una película de Boris Karloff. Y yo miraba y decía, ¿cómo se podían asustar en ese momento? ¿Cómo eso podía disparar esos mecanismos, ¿no? Esa angustia que incluso generaba a generaciones.
y tiene que ver con los paradigmas culturales, ¿no? Claro. Así como luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de Hiroshima, quedó instalado en el colectivo, digamos, en el imaginario global, el temor a una conflagración que deviniera en la destrucción masiva a través de dispositivos atómicos. Claro. Lo mismo que luego de la gran epidemia de gripe de hace 100 años atrás, la gripe española, 1918, la gente entró prácticamente en pánico y había un temor generalizado. Cada tiempo, cada momento va imprimiendo patrones que luego la cultura los va recreando, claro. El cine, la literatura, ¿no? Entonces... tienen que ver con los tiempos que nos tocan vivir. Exactamente, exactamente. Así es, Andrea. Entonces, como decíamos, cada uno en virtud de cómo va transcurriendo su vida, va estableciendo fortalezas que de repente le permiten ser refractario ante determinados miedos. Tiene mucho que ver la crianza, la educación. Claro. O sea, las certezas, la autoestima, la cohesión que vamos logrando cuando podemos transitar adecuadamente por el proceso de desarrollo en todas sus expresiones, evidentemente vamos a generar defensas, entre comillas, contra determinados miedos. Y también aceptar las frustraciones, que creo que deben de tener mucho que ver con los miedos. Muchísimo, muchísimo. Estarán ahí muchísimo. como siendo primas hermanas. Casi. Totalmente. Fíjate, el miedo y la ansiedad son prácticamente de la misma familia. Sí, de la misma familia. Bueno, y el temor a la frustración. Hay muchos tipos de miedos, Andrea. Ah, sí, sí. Hay muchos tipos de miedos. Hay miedos hasta inverosímiles que, o sea, se les ha tenido que poner nombre, ¿no? Pero bueno, tenemos la claustrofobia, ya sabes cuál es. Sí, sí. El miedo a quedar atrapado, encerrado en un lugar. Digamos, la agorafobia, el temor a los espacios abiertos, ¿no? Esas personas que en una manifestación se sienten, tienen el mismo sentimiento de opresión que tiene un individuo, un claustrofóbico dentro de un ascensor atascado, por ejemplo. Tenés la iatrofobia, gente que tiene fobia a los médicos, a ir al médico, no quieren saber nada. Hay gente que le tiene fobia al trabajo, la ergofobia, lamentablemente. Sí. Hay muchas fobias. Hay muchísimas fobias, canofobia, miedo a los perros. Cuando hablábamos de fobias, ¿qué decíamos precisamente? Que se trata de una expresión patológica. ¿Por qué? Porque el individuo es sabedor de la irracionalidad, ¿no? Estamos hablando pero de no lo puede controlar. La fobia como un cuadro neurótico. El individuo es consciente, tiene conciencia mórbida, pero no puede evitar. ¿Por qué? Porque hay evidentemente conflictos no resueltos que tienen que ver con esa expresión exacerbada del miedo. Claro. O sea que cuando se presenta un caso de fobia, realmente es difícil que la persona lo pueda superar sin ir a un psicólogo, a un médico, a un psiquiatra. Tiene que recibir ayuda profesional. Bueno, ¿o no? Es lo recomendable. Es lo recomendable. O sea, creo que tenemos que marcar. A ver, hay circunstancias en que una persona, por un hecho puntual, imagínate, alguien es testigo de un accidente. Esa persona de repente ve un accidente de tránsito donde perece una persona y eso le genera un alto impacto emocional. Esa persona de repente tiene reticencia a subirse a un vehículo, o incluso reticencia a manejar. Lo que no implica que se esté instalando un cuadro. ¿Por qué? Porque de repente ese hecho se sostiene durante unos días hasta que baja, porque probablemente esa persona venía acompañada de repente de un quantum de estrés, de ansiedad, y por ahí eso impacta. Muchas veces remite esa aversión de repente a ser usuario de repente de un vehículo. Pero cuando estamos hablando de una, vamos a decir, de una perpetuación, ¿no? de esa conducta miedo, que se prolonga. Se prolonga, se exacerba. Ahí, evidentemente, para poder revertir eso, debemos apelar a un profesional, por supuesto. Claro. ¿No?
Vos decís, hay muchas fobias y también podemos hablar de muchos miedos. Yo creo que uno de los miedos, que lo hemos hablado en otras columnas tuyas, muy actual, y que lo podemos percibir en distintas manifestaciones, es el miedo que se ha generado en esta sociedad actual a la soledad. ¿Por qué se da? El miedo a la soledad, ¿no? Ese miedo ancestral. Y viste que tanto el miedo a la soledad como el miedo a la muerte. Sí, ese yo te lo quería también plantear, porque es un miedo... El miedo a la locura también. Sí. Hasta el miedo a tener miedo también, ¿no? O sea, cuando ya se instala un cuadro de angustia tal que ya tenemos miedo de que se presenten de manera inminente situaciones que atenten contra nosotros. ¿Dónde se funda el temor a la soledad? Obviamente tiene muchas veces anclajes en vivencias abandónicas previas, ¿no? Claro. En situaciones de indefensión, de intemperie emocional. También el sentir de repente que a nivel relacional tenemos carencias o incurrimos en falencias a la hora de establecer nuestros vínculos. Entonces, también de no mediar un proceso para poder revertir eso, puede generar cuadros realmente muy inhabilitantes, Andrea. Personas que evidentemente pueden caer en un cuadro depresivo, ¿no? Porque el temor a la soledad es seguramente la expresión más extrema del desamparo, ¿no? El temor al desamparo viene de la mano también con la autoestima que tenemos, claro, ¿no? Porque en tanto no tengamos una autoestima suficientemente consolidada, en cuanto no nos valoremos, vamos a sentirnos como que no somos personas que merezcan estar con los otros, no nos sentimos que los demás reparen en nosotros, nos sentimos como carentes de todo atractivo para quienes puedan configurar eventualmente un entramado relacional. Y viste que esto de la soledad, el tema del miedo a la soledad, muchas veces lo hemos analizado también, lo vemos en gente hiperconectada a las 24 horas, o poniéndose un sinfín de cosas por hacer que no terminan de hacer ninguna, pero se proponen un sinfín, como una agenda impresionante, ¿no? Eso tiene que ver con aturdirse, con no querer estar consigo mismo, quizás. Hasta como cuando dice la canción de Jaime Ross, cuando uno se queda solas con su corazón, y ahí es donde empieza uno a pasarse factura, ¿no? Claro. A ver, una de las formas más adecuadas para poder reencontrarse con uno mismo, porque el tema de la soledad no pasa solamente por una actitud frente a los demás. Si yo no me encuentro a mí mismo, claro, si no me puedo encontrar a mí mismo, si no me siento, digamos, satisfecho, si no me siento comprometido con mi propósito vital, muy poco voy a poder esperar de los demás. No te sentís útil también, ¿no? Exactamente. Es parte de lo que estás diciendo. Exactamente. Porque exacto. Sentirse útil es que, no sé, que podés brindar algo a la persona que tenés al lado, que podés colaborar en algo. El sentirse útil, Andrea, nos permite abrir los portales de la felicidad. ¿Te acordás cuando hablamos de la felicidad en su momento? Dijimos que la mejor manera de poder ser felices, más allá de la consecución de logros materiales o intangibles inherentes a nuestro provecho o satisfacción personal, es el poder ser útiles a los demás. Claro. Y eso sí que nos permite establecer puentes con los otros. Una persona que tiene una actitud altruista, podríamos decir filantrópica también, jamás se va a sentir solo, claro, porque se siente acompañado por ese sentimiento de respeto por la alteridad. Muchas veces el temor a la soledad es algo que no viene solo de la mano por una circunstancia puntual,
personal. Hay momentos en la historia donde, bueno, se han producido conflagraciones, personas que han perdido sus familias en guerras, en conflictos. Son situaciones que vienen de la mano de procesos que están fuera del alcance resolutivo de las personas. Claro. Por lo tanto, ahí no reviste esa patología, o sea, no tiene una connotación patológica, en tanto eso tiene orígenes en el afuera. El tema es cuando el temor a la soledad se produce en personas que tienen todo para poder estar rodeados, sin embargo se sienten solos, no logran establecer esos puentes de relacionamiento adecuadamente. Nos tenemos que ir a una pausa, pero te voy a plantear una pregunta como hago siempre, nos vamos a la pausa porque así la dejo picando. Un miedo también muy común y creo que nos ha acechado en algún momento a todos y a alguna gente le acecha más que a otra, es el miedo a lo desconocido. Uf. Si te parece, lo analizamos después de la pausa. ¿Cómo no? Veamos, Jorge, continuamos aquí con la columna de Mano a Mano y Sin Diván, hoy descubriendo con el licenciado Jorge Schneiderman el tema de los miedos. Nos fuimos a la pausa con una pregunta: ¿qué hacemos con el miedo? ¿Por qué ese miedo a lo desconocido, Jorge? El miedo a lo desconocido surge precisamente en el temor que nos genera que salir de la zona de confort. Ah, mira. Salir de esa zona, de esa comarca donde nos sentimos amos y señores. El conocimiento y reconocimiento del contexto en el que desarrollamos nuestra peripecia vital, el poder tener conciencia cabal de quiénes nos rodean y cuáles son aquellas cosas más o menos predecibles, nos genera una tranquilidad, ¿no? De ahí viene el dicho: más vale malo conocido que bueno por conocer. Capaz que salió por ahí. Mirá que puede ser. Puede ser. Entonces, obviamente que sería muy estrecho el margen de crecimiento, de evolución del ser humano si se hubiese quedado circunscripto a la zona de confort. Claro, sí. Si el hombre de las cavernas, Andrea, se hubiese quedado satisfecho con cazar algunos animales en el entorno, o el hombre ya en la etapa de agricultor se hubiese conformado con 3 o 4 cultivos, seguramente hubiese sido mucho más lento el proceso de evolución, tanto a nivel filogenético como ontogenético, o sea, la evolución de la especie y del ser humano en sí mismo, ¿no? Siempre tiene que haber una cuota aparte de riesgo, siempre tiene que haber una cuota aparte de peligro en nuestra peripecia vital para poder entenderla como un proceso justamente positivo de crecimiento. Ahora, claro, conforme han pasado los años, los siglos, esos temores se fueron disipando. ¿Por qué? Porque el desconocimiento, la ignorancia, convierte a lo desconocido en una suerte de inminente peligro, ¿no? Entonces, el hombre, a medida que fue rompiendo tabúes, esquemas, encorsetamientos, y la ciencia fue dando paso a una comprensión más elevada de las cosas, aquello que era considerado como misterio se fue convirtiendo en una realidad. Bueno, empecé a poner una piedra en el camino, ¿no? Dale porque es cierto lo que estás diciendo, pero a su vez nos enfrentamos a un fenómeno que también lo hemos hablado en otras ocasiones, es una sociedad hiper tecnológica, donde todo avanza tan rápido que es difícil seguir el tiempo al conocimiento y a los nuevos avances tecnológicos, de las cosas que se van descubriendo día a día. No sé si ahí no se producen algunos miedos, porque no es fácil de enfrentar todo este avance, ¿eh? Por supuesto que sí, pero eso es como cuando hablamos del concepto de crisis. La crisis puede ser oportunidad, o riesgo, o peligro. ¿Por qué? Cuando nosotros transitamos por una crisis, podemos tomarla como una manera, digamos, de replantearnos la vida, de reformular nuestros vínculos, nuestra actividad laboral, profesional, o quedarnos llorando y lamentándonos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí?
cuando se presentan en estos tiempos tantas incertidumbres, por supuesto que nos estamos llenando de miedos. ¿Por qué? Porque quienes se han formado de repente en determinada área del conocimiento, en alguna técnica, en alguna tecnología, prontas a quedar totalmente, digamos, perimidas, obsoletas, obviamente que nos invade un temor. ¿El miedo qué? El miedo a la intemperie laboral, el miedo a quedar expuestos a una situación de suma indefensión que atenta contra algo muy básico, muy primario, que es la manutención, Claro. Aquello, obviamente, primario, el poder ganar el sustento, el tener lugar donde vivir. Entonces, cuando se nos presentan situaciones que atentan contra esa tranquilidad, obviamente lo desconocido, de acuerdo a cómo nos encuentra parados, puede ser peligroso, puede ser muy estresógeno, claro. Muy neurotizante, muy ansiógeno, ¿no? Claro, el tema, por lo que estás diciendo, de la ansiedad, del estrés, también depende mucho de, como decías anteriormente, de las características de cada persona, de su personalidad, pero también del momento en la vida que está viviendo y de lo que le está pasando, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, lo que vos planteás, Andrea, muy atinadamente, todos estos cambios que se están produciendo, una persona que no se ha reconvertido laboralmente. Claro está, esa persona seguramente lo va a vivir de una manera muy ansiosa, con mucho temor, y ese miedo de tratarse de una persona con una, digamos, de tratarse de un individuo con una personalidad vulnerable, claro. Ante esa situación de estrés, se va a generar todo un cuadro de ansiedad que seguramente va a abrirle la puerta de par en par a todos los miedos habidos y por haber. Pero si se trata de una persona que con ojo avisor previó todos esos cambios y se fue interpelando y replanteando las cosas, seguramente la reconversión lo va a encontrar frente a todos estos cambios, no en una situación de intemperie, sino en una situación sumamente benigna, para poder enfrentar de manera eficaz y eficiente esos cambios. Por lo tanto, esa sensación, esa situación de intemperie tiene que ver primero con la personalidad de cada uno y obviamente con la actitud previsora, precautoria que tuvo con la antelación necesaria. Me interesa, y nos tenemos que ir a la pausa, preguntarte algo que recién mencionaste, es cómo un miedo puede ser la llave o la entrada de múltiples miedos. Me gustó mucho eso, y me gustaría que nos expliques por qué algún miedo es la puerta de entrada para múltiples miedos. ¿Cómo no? Eso es muy interesante, pero lo vamos a explicar después de la pausa. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, hoy analizando el tema de los miedos. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Nos fuimos a la pausa, Jorge, con una pregunta: ¿por qué algunos miedos son los puntos de partida o la apertura a otros miedos? Qué importante eso, que lo analicemos. Claro, cuando dejamos que los miedos nos avasallen, y nos agarra con la guardia baja, cuando nos exponemos sin una actitud confrontativa con el miedo, como que comienzan a abrirse otras ventanas que dan cabida precisamente a otras situaciones que seguramente, de no mediar una actitud de nuestra parte, de no poder resolverlo a través de una consulta, seguramente se nos va a presentar sumamente complicado, porque es como una especie de aluvión, es como una especie de efecto bola de nieve. Cuando
se nos plantea un problema. Es como cuando en la casa se nos rompe algo, Sí. y decimos, bueno, cuando se rompa otra cosa lo vuelvo a arreglar, y así se van incorporando otros desperfectos, otras cosas que se rompen, y llegado un momento nos sentimos agobiados, inundados de situaciones que ya es mucho más difícil resolver. Por lo tanto, lo mismo pasa cuando empezamos a flaquear en ciertos ámbitos emocionalmente, cuando no nos hacemos cargo de determinados temores y dejamos que ellos nos sometan. Entonces, obviamente bajamos la guardia y quedamos sumamente vulnerables frente a otras situaciones. Es el caso en que, bueno, estamos viviendo una situación familiar, una situación económica difícil, y bueno, y tenemos miedo a no poder sobrellevar esa situación. Entonces, si no nos abocamos a resolver eso, seguramente otras cosas se nos van a venir encima, no vamos a poder hacernos cargo de determinadas obligaciones, nuestros vínculos se van a resentir, entonces se va a generar una sumatoria de elementos que redundarán definitivamente en una angustia generalizada. O sea, por lo que nos estás diciendo, entonces, cuando se presenta un miedo, lo mejor es enfrentarlo. Obviamente, es como solemos decir, ponerle la sábana al fantasma. El problema es que muchas veces cuando se presenta un miedo, tenemos conductas evitativas, rodeamos la situación, pero no, o sea, no lo asumimos. Tenemos, ponerle un síntoma a nivel físico, o a nivel emocional, entonces, bueno, ya se me va a pasar, no es nada, y en el fondo tenemos mucho miedo, pero digamos, sobrevolamos la situación, pero no nos hacemos cargo. El evitar el miedo incrementa el miedo y abre las puertas para que nos expongamos de la misma manera en otras situaciones. O sea, el que comienza teniendo conductas evitativas frente a un miedo, trasciende esos márgenes acotados de ese miedo para incorporarlo como una forma de ser y actuar ante las distintas situaciones que nos plantea la vida. Entonces, ¿qué quiere decir ponerle la sábana al fantasma? Bueno, puede ser duro, pero si sentimos, qué sé yo, que nuestro matrimonio no anda bien, bueno, encarar, no caer en el marco, digamos, no caer en el terreno de las suspicacias o en el plano conjetural. Tenemos que encarar la situación. Si sentimos que hay algo en nuestro corazón, si sentimos que estamos teniendo un problema físico complicado, bueno, por más duro que sea, ir al médico, pedir un chequeo, una paraclínica, estudios, y tratar de enfrentarlo. Como que los mecanismos de evasión no, te llevan de pronto a salir de ese miedo, pero no en realidad no lo estás enfrentando. No, es que no salís en realidad, o sea, se incrementa. Te evadís. Entonces instalás, un poco en respuesta a tu pregunta inicial, instalás una actitud frente a las situaciones que te agobian y que te sacan de la zona de confort. Entonces, por ahí, la persona que comienza a operar desde la evitación, comienza a distanciarse de las soluciones y a sumergirse cada vez de manera más profunda en problemas que luego obviamente va a ser más difícil de resolver. Es como cuando tenés un problema de humedad en tu casa, si no lo resolves rapidito, y si agarrás y pones una pared de yeso para que no se vea, esa humedad va a seguir caminando por otros lados, y cuando querés acordar, tu casa se convierte en un pantano, ¿no? Entonces, siempre es importante encarar, por más doloroso que sea, ¿no? Me acuerdo que Serrat decía, lo único que no tiene la verdad es remedio, ¿no? O sea, cuando algo se plantea mal, debemos tratar de, bueno, enfrentarnos, y en función de esa actitud, de cuán pronto podamos encarar el tema, se podrá resolver.
de una forma u otra, para nuestro beneficio o no, pero por lo menos, como dijera el paisano, no nos quedamos con el entripado, ¿verdad? Claro, lo vamos asumiendo, asumiendo lo que nos va pasando. Ahí está. Yo creo que es una batalla que le vamos ganando justamente al miedo, ¿no? El enfrentarnos a él. En la medida, reitero, que le pongamos la sábana al fantasma, el fantasma lo tenemos detectado y bueno, entendemos que es algo desagradable lo que nos está pasando, es algo que quizás tenga solución y quizás no. Ahora, el tema es enfrentarlo, es como cuando se te rompe el calefón. Claro. Se te rompe el calefón, ¿qué haces? ¿No entras al baño? No, entras y decís, bueno, a ver, si se rompió, bueno, tengo que llamar y comprar otro. Claro, y si tiene solución, ¿para qué me voy a amargar? Lo mando a arreglar y se terminó. Pero no puedo estar rodeando, digamos, y no ingresar al baño para no enfrentarme a una situación. El tema fundamental es hacerse cargo de lo que nos está pasando. Es una forma comprometida y saludable de encarar esta peripecia vital, ¿no? Es muy importante. Yo creo que es una temática que de alguna manera es muy amplia, ¿no? Es sumamente difícil abordarla en este espacio, pero creo que ha quedado, por lo menos hemos vislumbrado estos miedos que de alguna manera a todos los hemos vivido, los seguiremos viviendo, pero una forma de enfrentarlos, como decís, Jorge, que es muy importante. Parafraseando al gran Rosenkopf, que nunca falten los miedos. Que nunca falten. Porque los miedos nos defienden. El tema es qué hacemos nosotros con ellos. A partir de los miedos, exactamente. Y entender que los miedos no vienen en un paquete genético. Uno no hereda el miedo. Puede heredar cierta predisposición o cierta labilidad emocional, pero los miedos los vamos construyendo nosotros en función de nuestra historia y la historia del tiempo que nos toca vivir, ¿no? Claro. Y es como decíamos hoy, hay que tener una actitud proactiva, encarar. La zona del confort es una zona que de repente nos paraliza y nos impide generar, como yo decía la otra vez, anticuerpos emocionales para salir al encuentro de aquellas cosas que nos atormentan, que nos preocupan, y la mejor manera de enfrentar adecuadamente es ocuparse de los miedos. No preocuparse. No preocuparse, ocuparse. Bueno, veremos, nos queda esa tarea pendiente, entonces, pero claro, porque Andrea, empezarnos a ocupar de los miedos. Nos dejaste una tarea a todos preciosa para hacer. Yo creo que vale la pena, Andrea. Vale la pena, con este día soleado creo que es más fácil enfrentar los miedos. Ahora retorno al consultorio con todas las baterías recargadas, porque realmente te quería decir muy brevemente, esta posibilidad que tenemos semanalmente de encarar estos temas y compartirlos con la gente, creo que es un humilde aporte a la comprensión de que los grandes, los pequeños problemas, lo mejor que podemos hacer con ellos es encararlos, abordarlos y no dejar que nos paralicen, darnos el tiempo para enfrentarlos. De allí en más vendrán las soluciones. Muchísimas gracias, como todos los martes, Jorge. Nos encontramos el próximo martes. Será un honor. Hacemos una breve pausa. Vivencias.